Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra clase número 4, pero ahora ya es en el Zoom que nos estamos reuniendo para poder platicar acerca del último tema que vamos a manejar en este módulo, que quiero hablarles y hablamos de algún momento el rechazo. Ya se les mandó el día de ayer, el video de la clase 4. Esta es la 4A, por decirlo así, y ya después los comentarios que se hagan, las preguntas, sería el 4C, serían tres. Y pues vamos a hablar de la herida del rechazo. No podemos irnos de este módulo sin tocar ese tema tan importante, como vimos en la cuarta clase, hablando de las emociones lastimadas, heridas, cómo generan pensamientos. Y pues no tan solo genera los pensamientos, porque recuerden este principio: los pensamientos tienen gran influencia en las emociones, ¿sí? Y las emociones, por supuesto, que van a traer influencia en el comportamiento. Entonces, los patrones mentales, hablando de esa manera de pensar, la manera en que fueron educadas las personas, esos patrones mentales, pues son los que van a marcar tu comportamiento, van a marcar tu manera de enfrentar las situaciones de la vida, el cómo resolverlos. Las emociones están en medio, entonces están los pensamientos, las emociones, y esto trae, por supuesto, una gran influencia en las acciones, sistema nervioso, sobre todo en las actitudes. Entonces las emociones es una parte importante en nuestra vida. Somos seres emocionales, somos seres emocionalistas. No podemos hacerlas a un lado. Quiero que ustedes observen esto. Y esto lo he aprendido y lo enseño en las conferencias que doy de desarrollo personal y cosas así. El 90% de tu vida, hablando de tu vida personal, el 90% está involucrada todo lo que es la parte emocional, y el 10% tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento que tú quieras, que puedas tú estudiar Biblia, teología, hacer una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado, o sea, todos los conocimientos que tú quieras y mandes, pues están dentro de ese 10%, ¿ok? Pero el otro es el 90% de nuestra vida, son las emociones, la parte emocional. Por eso hubo un tiempo que estuvo de moda lo que es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Y pues ahora sí, las emociones piensan, las emociones hay que educarlas, hay que tomar control de nuestras emociones y no que ellas nos dominen. Y por eso, todo este en primer módulo que estamos hablando de esta área emocional, ¿sí? Que estamos viendo los traumas y todo lo que puede generar, y que vamos a cerrar este primer módulo con una raíz muy profunda, que es la que más daño ha hecho. Y yo, como terapeuta por tantos años, lo que he podido ver que es algo común en los problemas de personas, de manera personal, pero también en el matrimonio, es la raíz del rechazo. Y esa es la que quiero comentarles en este momento. Nosotros fuimos creados, de acuerdo al relato de la Biblia, recuerdo al relato de Génesis, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? No sabemos cómo es Dios, ¿ok? No, de acuerdo a cada quien puede imaginarse, ¿sí? Dicen que en el reino de los caballos piensan que Dios tiene forma de caballo, y en diferentes reinos piensan, por ejemplo, nosotros los humanos pensamos que Dios tiene forma humana. O sea, no sabemos, Dios, es una esencia, y sabemos que existe Dios porque nosotros existimos. Nosotros no somos obra de una casualidad. Entonces, dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esas necesidades que nosotros, por las cuales Dios así nos hizo, fuimos creados con esa necesidad de amar y de ser amados, de tener esa comunicación. Somos seres de comunicación, de comunicarnos.
y por eso es tan importante la comunicación, las expresiones de la cara, en fin. Entonces, el ser humano, como hemos aprendido en este curso, busca satisfacer esa necesidad de amor, de ser amado por sus padres. Y si los padres no le dan ese amor, aceptación y aprobación que necesita el hijo, pues se transforma en una agresión o en una agresividad. Cuando los padres no dan el amor y la aceptación a los hijos, se llama rechazo. Ustedes recordarán que en las primeras clases les di una historia, ahora sí que un caso de la vida real, una historia de una persona que se había embarazado y que no quería a ese bebé, que después finalmente lo dio en adopción ahí en la misma familia, pero ese niño creció con una herida de rechazo, que hoy en esta clase vamos a ver los síntomas, qué es lo que sucede, cómo podemos detectar que hay una herida de rechazo. Este complemento de esta clase es importante. ¿Ok? Entonces, el ser humano necesita amor, aceptación y aprobación a través de los padres. El rechazo eh, eh, que causan los padres, porque pues primeramente el niño pues tiene su relación con sus padres, ese rechazo va a traer algunas cuestiones en el individuo, en esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no recibir el amor que necesita de sus padres, aunque esa necesidad se transforma en agresión, pero también esa herida va a traer que esa persona o ese niño pues no pueda, se vuelva incapaz de recibir amor, no se siente seguro, o sea, hay inseguridad, no se siente aceptado, le falta identidad, que ahorita vamos a estar hablando de todo esto. Y por supuesto, pues no tiene reconocimiento, no hay un reconocimiento. Y pues esa persona que ha sido rechazada, pues no está capacitado para amar, pero tampoco para recibir amor. Entonces, este resultado de este rechazo es la incapacidad y la destrucción total de la persona. Por eso yo les decía que la herida más profunda, la herida que trae un grave daño, es el rechazo, el rechazo. Y pues eso pues trae graves consecuencias en la persona. Bien, el rechazo es una herida profunda por la que trae destrucción del individuo y hay varias formas de rechazo. El rechazo que hay de padres a hijos, ¿sí? Que puede ser antes del nacimiento, pero también hay rechazo en aquellos que han sido niños adoptados, como en el caso de la historia que les platiqué de ese joven que su madre no, que se embarazó su madre, el papá desapareció y pues dio una adopción a ese niño que finalmente quedó en la familia, pero fue un niño adoptado. Entonces, el rechazo también viene por los padres y también viene por la adopción. Y fíjense que todos estos puntos, pongan atención aquí. O sea, ¿qué es lo que puede traer el rechazo? Bueno, el padres e hijos, cuando también puede ser antes del nacimiento, y también en los niños adoptados, padres que no saben comunicar amor o también que han sufrido rechazo. Hay padres que no saben comunicar amor porque posiblemente los padres sufrieron rechazo y es una cadenita que se va pasando, que se va pasando, ¿sí? Entonces, si un padre o la mamá, al decir padres, son los dos, si ellos sufrieron rechazo, entonces traen ya esa cuestión de y la incapacidad de amar y de ser amado. Entonces no aman a sus hijos, los hijos aprenden eso, lo mismo se queda grabado en su mente, un patrón mental, y lo vuelven a hacer después. Entonces, padres que han sufrido rechazo, también hay rechazo cuando los padres son alcohólicos, ¿ok? Los padres que son alcohólicos pueden formar ese rechazo en los hijos, ¿ok? También hay padres que se la pasan trabajando y sí ganan buen dinero. Entonces, el amor que necesitan los hijos van y buscan dárselo a través de regalos. Quieren suplir la ausencia paterna a través de regalos y dan muy buenos regalos.
pero a mí me ha tocado escuchar a jóvenes que no les falta nada, que tienen una super casa, el padre tiene un super sueldo, pero pues no está en el día, está ausente y la manera de suplir esa ausencia, el darle amor a sus hijos, pues es precisamente a través de regalos. Y han dicho, es que la verdad yo prefiero tener un tiempo, aunque sea una hora, con mi papá, con mi mamá, que pues, esta motocicleta o este carro o este teléfono de los últimos y de los mejores. O sea, yo quisiera pasar tiempo con mis padres. Y pues eso también forma el rechazo, los padres que quieren suplir el amor con regalos. También hay padres que son muy preocupados, que están preocupados por la vida, por esto y por aquello, y no atienden ni no ven a los hijos. Padres que son criticones, ¿sí? Y que esos padres que son tan criticones que están buscando que sus hijos sean perfectos, que alcancen metas muy altas. Entonces, todo esto, por supuesto, que trae daño a los hijos y los hace sentirse eh, rechazados. Un niño que no ha sido amado por sus padres tendrá la dificultad de formar una buena relación con su padre, con Dios, hablando de Dios. Un niño que ha sido educado en medio del rechazo va a aceptar el rechazo mejor que en lugar del amor de Dios. La imagen que el niño percibe en sus padres va a ser el modelo en el cual va a formar relaciones con otras personas. Okay. Bien, fíjense cómo el rechazo llega a dañar al niño en cuanto a su relación con Dios, en cuanto al pensamiento acerca de Dios, y que incluso puede llevarlo a tener ese pensamiento de que no cree en Dios, que rechaza a Dios totalmente. Entonces, eh, cuando un niño ha sido rechazado y no ha tenido una buena conexión con sus padres, en cuanto hablando de alguna religión, le va a costar trabajo conectarse con Dios, de llevar una, vamos a decir, cualquier religión, cristiano, mesiánico, el que tú quieras, judíos, la que sea, le va a costar trabajo llevar su religión de manera constante como debe de ser, porque hay un rechazo, hay una herida de rechazo en su vida. Ahora, también esta herida de rechazo también puede ser formada, ya les dije, ¿no? De padres que rechazan, padres alcohólicos, padres que quieren llenar todo con regalos, en fin, pero también la herida del rechazo puede venir por los compañeros de la escuela, ¿sí? Por esos comentarios crueles que hacen o también esos grupos que excluyen a esos muchachos, también la falta de logros dentro de la misma escuela marcan a los grupos y empiezan a rechazarlos. Pueden rechazarlos por el color, por su grupo étnico, en fin. La sociedad también puede herir con rechazo cuando se falta, ahora sí, en esos términos sociales, también la sociedad puede rechazar. Hubo una temporada que en Estados Unidos, en Texas, no sé si todavía siga eso, pero hubo una temporada hace muchos, muchos años, estamos hablando de hace 30, 50 años, que para entrar a un restaurante había letreros que no se permitían a entrar a mexicanos, a negros ni a los perros. Entonces, eso era un rechazo, pues, social, étnico. La herida de rechazo afecta, como les he dicho, tu relación con Dios. Cuando una persona es muy inestable en su relación con Dios, es posible que tenga una herida de rechazo en su vida. Ahora, este, la herida de rechazo entonces afecta tu relación con Dios. No puedes profundizar con Dios. ¿Por qué? Porque piensas que Dios también te va a rechazar. A veces hay padres que o sea, que enseñan a los hijos que el amor se gana, que por decir, para obtener algo, los regalos se tienen que ganar, no se dan, sino que se ganan. Entonces crecen con esa mentalidad de que no hay un amor
para dar a la persona, sino que se lo tienen que ganar y que si no se lo ganan, pues no tienen nada, entonces se sienten rechazados también. Todas estas maneras de pensar que vienen en las familias marcan a los hijos y esos hijos van a crecer y el día de mañana forman familias y forman y hacen las mismas cosas con sus hijos cuando los tienen. Son patrones que no cambian, que siguen ahí fomentándose. Es tiempo de cambiar. Por eso yo les decía que estamos ahorita apenas, ahora sí que identificando las heridas, pero todavía nos falta aprender todo lo que es el proceso de ese cambio, cómo cambiar esas creencias, cómo mejorar comportamientos, actitudes, todo eso. Por supuesto que con la ayuda de Dios, pero no pienses que Dios te va a hacer todo. No, no pienses eso. Tú tienes que hacerlo. Si algo va a suceder en tu vida, tú lo tienes que hacer. Dios nos da las herramientas para que nosotros lo hagamos, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora del rechazo, cuáles son sus resultados, ¿ok? Algo que antes de hablar de los resultados, también que se me pasó mencionar, cuando una persona llega a tener tanto rechazo de amigos, de los padres, de los compañeros de la escuela, los padres del matrimonio, de su cónyuge, también el rechazo puede hacer que esa persona traiga culpabilidad y traiga autorrechazo, se autorrechace a sí mismo, que no le guste cómo es su fisonomía, que no le guste su nariz, que no le guste su color, en fin, se autorrechaza. Fíjense, el rechazo en una persona puede generar autorrechazo. Hemos comentado y lo he dicho, no es bueno que a los hijos les llamemos por apodos, porque a veces los apodos traen marcas, dejan marcas en las personas, en los hijos, ¿ok? Déjenme. Esos hijos que les llaman por apodos y llega el momento que esos apodos les molesta y se llegan a rechazar a sí mismos. A los hijos hay que llamarles por su nombre o por algo bonito, cariño, mi amor, cosas así que puedan edificar su autoestima, su estima. ¿Ok? Todo esto, fíjense que hay tantas cosas que hay que tratar, que hay que visualizar en el tema de nuestra vida interior. Yo les acabo de decir que el 90% tiene que ver con nuestras emociones y el 10% conocimiento. Y por más que tú estés en ese conocimiento y sepas mucho, si no atiendes esta área que es el diario vivir, el relacionarte con los demás, hemos visto y hay testimonios de personas que son genios, que son personas, híjole, tienen 2, 3, 5 doctorados, son unos genios, pero en su área emocional tienen una vida miserable. Entonces necesitamos poner atención, mucha atención. Y por supuesto, el 10% que es conocimiento, pues seguir aprendiendo. A mí me gusta aprender mucho, investigar, pero me gusta observar la parte emocional que es importante. Yo en lo personal tengo un hábito de diario, después de la mañana, de dar gracias a Dios y todo. Tengo el hábito de estar escuchando conferencias de empresarios exitosos, conferencias de motivación, de cómo lo hicieron y todo, y me dan ideas, en fin, motivación, aprender de otros, ¿sí? Yo estoy en modo aprendizaje, todos los días estoy en modo aprendizaje, así como los teléfonos, ¿no? Modo avión. ¿No? Yo estoy en modo aprendizaje. Yo todos los días estoy aprendiendo de otros, ¿sí? Aparte de lo que Dios me ha permitido aprender en la experiencia, todo eso, pero no ya digo, ay, ya me sé todo, no. Cada día me doy cuenta que me falta mucho por aprender y es lo que estoy pasándoles a ustedes, corregido y aumentado. Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar de los resultados. ¿Cuáles son los resultados del rechazo? Por ejemplo, número 1, inmadurez emocional.
Estos son los resultados de una persona que ha sido rechazada. Número uno, inmadurez emocional. Por ejemplo, vamos a hablar de una niña que no ha recibido amor por parte de su padre, va a buscar ese amor en el matrimonio, ¿sí? Para la madurez emocional se necesita que haya amor, aceptación y aprobación. La triple A, amor, aceptación y aprobación. Aprendámoslo, ¿ok? Amarlos, amor, aceptarlos tal como son, aprobarlos, ¿sí? De lo que hacen, aprobarlos, que se sientan aprobados. Oye, qué bien te quedó y échale ganas. Tú puedes ir mejorando cada día y en fin, pero no aplastarlos. Por eso es amor, aceptación y aprobación. A veces hay casos de mujeres que no se sienten aprobadas por su esposo, que todo lo que hace está mal, no sirve, ¿sí? En fin, no se siente aprobada. En el caso ahorita de esta niña que estoy hablando, no se sentía aprobada, no recibió ese amor, la triple A, amor, aceptación y aprobación de su padre en el hogar, ¿sí? Nosotros los padres tenemos a nuestros hijos, por decir un promedio, 25 años, un cuarto de su vida si es que vive 100 años. Ya después forma su hogar. Pero quiero decirte que esta niña que tuvo esa carencia y que se sintió rechazada, hay una herida de rechazo porque no recibió el amor y la aceptación de sus padres, sobre todo del papá, entonces va de manera inconsciente, busca ese amor que no recibió en el matrimonio. Entonces ese es un problema, porque el que está ahí es su esposo, no es su papá. Entonces, Entonces, para la madurez emocional se necesita la triple A. Cuando no se tiene la triple A, entonces la persona crece con problemas de madurez. Por eso dice, el primer resultado de la herida de rechazo es inmadurez emocional. Número dos, vacío de amor. Ninguna persona puede llenar ese vacío, pero una persona que ha sido rechazada y que tiene ese vacío de amor, pues va a tratar que sus amigos llenen ese vacío, la familia, la pareja, entre otras cosas. Ejemplo, cuando una mujer llega al matrimonio con una herida de rechazo sin sanar, se puede volver consentida y tratar de absorber la vida de su pareja. Su pareja se convierte en el centro de su vida y la manipula. La pareja se siente esclavizada y puede llegar a odiarla por la presión que ejerce de esa actitud posesiva. Si es la mujer, entonces así se siente el hombre. Se siente que se le falta el aire. ¿Por qué? Porque se vuelve muy posesiva la esposa. O puede ser al revés. El hombre se vuelve posesivo de su mujer. ¿Ok? Bien. Ese vacío de amor es el resultado que llegará a una persona que haya tenido una historia de relaciones rotas. Ni las cosas ni las metas pueden llenar ese vacío. Aunque tenga posesiones, aunque tenga muchas cosas, no va a llenar ese vacío. Puede tener éxito, no va a llenar ese vacío. Puede tener una carrera que pues, le hace sentirse aceptado. No, pues es que soy médico, soy contador y estoy en un grupo y me siento aceptado, me siento bien ahí porque me quieren, ¿no? Pero ese vacío está ahí. Por eso a veces las personas se vuelven muy intelectuales y porque tratan de llenar de una manera inconsciente ese vacío de amor. Una dedicación, fíjense, una dedicación extrema puede indicar un vacío interior, porque la persona se centra totalmente en sí misma. Busca el placer, la autogratificación, busca satisfacer ese vacío a través de también del sexo, corriendo el riesgo de caer en alguna lujuria o perversión. Algunos de los casos de promiscuidad de jóvenes, de las chicas, jóvenes de que empiezan 10, 11, 12 años, por así que por las estadísticas y por todo lo que se ha podido recolectar psicológicamente,
muchos de esos casos promiscuos fue por ese vacío de amor y que buscando llenar ese vacío de amor, pensando que su pareja, su novio, podía darle amor si ella le daba su cuerpo, podía recibir amor para poderse sentir amada. Y pues bueno, nosotros sabemos que no es la manera de ser amados, pero ese es el caso, ¿sí? Los casos de jóvenes que llegaron a ser promiscuos, tanto hombres como mujeres, es por eso, porque hay un vacío de amor y que eso se puede convertir en una perversión, en un problema de lujuria. Ha habido casos de problemas de lujuria muy fuertes en los hombres o en las mujeres. Ese es el vacío de amor. Vamos a ver el tercer consecuencia de lo que estamos hablando, como hemos dicho, de la herida del rechazo, es soledad y miedo. Soledad y miedo. Estas personas que han sido rechazadas eh, forman paredes, paredes de soledad, ¿sí? Con el objeto de protegerse para que ya no vuelvan a ser lastimados, como que levantan muros, muros, y que nadie pueda entrar a mi espacio. ¿Por qué? Porque ya me han lastimado, ya me han rechazado, ya no quiero que me vuelvan a rechazar. Entonces buscan la manera de protegerse, ¿sí? Protegerse de ser lastimados. Ahora, internamente son personas llenas de inseguridad, están solos, tienen miedo, autocompasión, ay, pobrecito de mí. Y también pueden tener vanidad. Externamente la persona se vuelve ya sea competitiva o enfrascada en sí misma. Está dominada por el temor al rechazo. Por eso las personas que se aíslan y quizás no tienen relaciones con otras personas, amigos o amigas que duren esa relación, no las tienen porque se aíslan totalmente. También otra consecuencia, la número 4, viene siendo el rechazo a sí mismo. Como decía hace ratito, se empiezan a rechazar a sí mismos. Es que no me gusta como soy. Por ejemplo, el caso de este cantante llamado Michael Jackson, ¿sí? De alguna manera, pues, ¿cuál era su color ahora sí que de nacimiento? Moreno. Un color, era moreno, era negro. ¿Ok? Y pues como, pues teniendo dinero y todo, pues cómo empezó a hacer todo ese proceso para cambiar el tono de piel, para afilar su rostro como de mujer, parecía mujer, en fin, se rechazan a sí mismos, tienen pérdida del valor de sí mismo. Nosotros tenemos que valorarnos como somos, ¿sí? Acepta que el rechazo de otros es una indicación de la falta de valor propio. ¿Sí? Cuando una persona no se valora, acepta el rechazo de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se valora? Porque su autoestima está en el suelo, está mordiendo el polvo. Tiene una imagen propia negativa, de ahí se ve la autoestima que está totalmente en el suelo. Comete el error de compararse con otros. A lo mejor la persona está pasada de peso y se empieza a comparar, sale en la televisión, en el Twitter, en el Facebook, las personas delgadas, las mujeres, las modelos, que también las modelos tienen problemas ahí para poder estar delgadas, ¿sí? Entonces se empiezan a comparar con otras personas. Cuando alguien se empieza a comparar con otras personas por el físico, por algo, hay un problema de rechazo ahí. La crítica tiene dos actitudes: la crítica de sí mismo y la crítica a otros. Entonces, si una persona le gusta criticarse a sí mismo porque no se acepta, se rechaza a sí mismo, también va a criticar a otros con facilidad, ¿sí? Como dice Mateo 7:3, esta gran verdad, este principio espiritual, cuando dijo Yeshua, dice: ¿por qué te fijas en la astilla de tu hermano que tiene en el ojo y no te das cuenta y no le das importancia a la viga que está en el tuyo, en tu ojo? Entonces,
Debemos amarnos como nosotros, pero como somos, no así que como nosotros somos, pero cuando una persona es demasiada crítica y criticona, por decirlo así, se critica a sí mismo y critica también a los demás y se burla también, ¿ok? Y pues bueno, otra consecuencia, vamos a ver las 5 resultados del rechazo, pérdida de la identidad, de su propia identidad. A veces no sabe ni quién es, qué es lo que quiere en la vida, cuál es su propósito, su identidad, quién es. El rechazo destruye en la persona su propia identidad. Los adolescentes, fíjense, los adolescentes buscarán identificarse con miembros de un grupo. Posiblemente buscarán identificarse, están en secundaria con algún maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de identidad, de identificarse. Pero también esos adolescentes buscarán identificarse con algún grupo de chavos. Y ahí viene el problema, ¿qué grupo de personas son con los que se va a identificar? Los adultos buscan identificarse con su profesión o con una profesión, con la iglesia, con el club, entre otras cosas. Buscan grupos en el cual poderse identificar. Nosotros fuimos hechos, de acuerdo al relato de Génesis, dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Y solamente Él puede encontrar esa identidad en nosotros. Solamente Dios sabe cuál es la identidad que debemos tener. Pero ahí es donde viene ese proceso que nosotros conozcamos esa identidad. Si eres hombre, si eres mujer. Ahora, aquí viene un punto. Nosotros los padres, sobre todo el papá, los dos forman y fortalecen esa identidad en los hijos. Pero el papá, nosotros los hombres, tenemos una gran responsabilidad en esa formación de esa identidad de nuestros hijos. Cuando cuando no hay una buena relación de los padres con los hijos, la identidad de los hijos se afecta. Por ejemplo, uno de estos problemas de pérdida de su propia identidad, soy hombre, o la mujer dice yo soy mujer, pero hay casos donde esa identidad se pierde y que ahora la sociedad le ha llamado las preferencias sexuales, vamos a decir el homosexualismo, el lesbianismo. Entonces, esas personas que decidieron escoger o prefirieron en la cuestión sexual a su mismo sexo, los casos, ya se los he platicado, que he atendido, tienen que ver con la relación con su papá. Me ha tocado algunos casos, varios casos, y no puedo decir que todos son iguales, pero al menos los casos que yo atendí tenían que ver con el papá. Me tocó ver tanto hombres como damas, como señoritas, con problemas en lesbianismo y que no estaban conectadas con su papá. ¿Ok? Entonces, la identidad, nosotros los padres, los papás, ¿sí? El hombre, tenemos una función importantísima en la formación de esa identidad de nuestros hijos. ¿Ok? Otro resultado de la herida de rechazo, como ya lo hemos estado mencionando, es precisamente una relación inestable con Dios. ¿Sí? Mientras exista esa herida de rechazo, la persona pues va, va a centrar su relación con Dios en cuanto a sentirse, ahora sí que si Dios lo rechaza, si se portó mal, acuérdense de esta frase, ¿no? De quizás lo escucharon de niño, si te porta mal, Dios te va a castigar y Dios no te va a querer y cosas por el estilo. Entonces también eso viene marcando ese rechazo, ¿sí? Entonces el individuo no puede entrar a tener una relación con Dios porque viene arrastrando esa relación de rechazo de sus padres y piensa que Dios de alguna manera también va a hacer lo mismo con él o con ella. Entonces tiende a colocar su relación con Dios basándose en las obras. Es que si yo hago esto, Dios me va a aceptar. Si yo hago esto así, asá, Dios me va a aceptar. Si yo me pongo ciertos colgadijos, cuestiones religiosas de cualquier religión, Dios me va a aceptar.
Y ahí por eso vemos a veces las gentes, las personas, que basan su relación con Dios en cuestiones externas, pensando que así Dios les va a aceptar. Y quizás piensan que de esa manera van a sentirse más cerca de Dios, más espirituales. El rechazo es tremendo, mis amados, por eso yo les dije, vamos a tocar ese tema con calma, como ahorita lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esta persona, en cuanto hablando su relación con Dios, piensa que las obras, eso lo va a hacerlo sentir que Dios lo acepta. No, pues estuviste orando 3 horas, Dios te acepta, está feliz porque oraste 3 horas. No, porque te fuiste de misionero tanto tiempo en tal lugar, Dios te acepta porque hiciste eso. O sea, obras, obras, obras. Entonces, un sustituto del amor es mantenerse ocupado, activo, está en el activismo. Y eso es peligroso porque ese activismo pues te puede llevar a descuidar si ya estás casado, pues a tu familia. El rechazo destruye, debilita la fe. Fíjense, el rechazo debilita la fe. Una relación inestable con Dios puede ser una indicación de un problema de rechazo. Aquellas personas que de repente están bien conectados con Dios y quieren comerse el mundo y vamos a predicar y vamos a hacer esto y vamos aquí y de repente ya no. O sea, hay una relación inestable. Esa inestabilidad puede mostrar que hay algo de rechazo en su vida. Otro resultado del rechazo, el número 7, eh, es la falta de capacidad de amar y ser amados. Esa falta de capacidad de amar y de ser amados. Es una señal de rechazo. Aquella persona que no sabe dar amor, pero tampoco sabe recibir, o sea, hay una herida de rechazo. A veces viene el esposo y quiere abrazar a la mujer, a su esposa. No, no, espérate, no, no, no. Y ponen cualquier excusa. Ay, hace mucho calor, estoy sudada o estoy sudado, dependiendo del caso, si es el hombre. O llegan los hijos y quieren abrazar a la mamá o al papá. No, no, espérate, estoy cansado, déjame, no estés fregando, déjame. O sea, no tienen esa capacidad de amar, pero tampoco, o sea, de recibir y tampoco dan. Les cuesta mucho trabajo expresar su amor, ¿sí? Ya sea con palabras, abrazos, cariñitos, en fin. Yo en lo personal tuve que aprender eso, porque yo venía con una escuela que no se acostumbraba a decir el te amo, las caricias, en fin. Yo tuve que aprenderlo. ¿Por qué? Porque lo tuve que practicar en el matrimonio. Yo no quería llegar de esa manera, con ese mal hábito porque yo no sabía amar y recibir amor. Lo tuve que aprender, o sea, hubo un proceso de sanidad en mi vida. Y por supuesto que Dios lo hizo. Y de veras, yo por eso se los aseguro, Dios sí obra si nosotros nos dejamos, ¿sí? Hay un proceso. Y ya cuando llegué yo al matrimonio, ya Dios me había llevado por ese proceso. Por lo menos pasé un proceso de 3 años. Así fue conmigo, donde estuve ese aprendizaje, ese aprendizaje, ese aprendizaje. Y ya cuando llegué al matrimonio, yo ya estaba, ya tenía tiempo de estar practicando el dar y el recibir. Pero en el área matrimonial ya. Bien, no están impuestos a expresarlo, como les acabo de decir, de manera natural. Y pues bien, eso pues daña principalmente en el matrimonio y pues posteriormente a los hijos. La carencia de esta capacidad de amar y ser amados, ¿sí? A veces piensan que es como una virtud familiar. Y si eso es una virtud familiar, entonces hay que cambiarla. No llevemos eso a la familia que vas a formar o que ya estás formando. Nunca es tarde, nunca es tarde para hacer esos cambios. Y bueno, finalmente, para terminar esta parte de esta clase del rechazo, si tú te has identificado con alguna de estos resultados del rechazo o te identificaste con la manera que viene el rechazo, entonces creo yo que es importante que puedas tú reconocerlo, aceptar que has sido lastimado o lastimada con ese rechazo por quien haya sido, tus padres, tu cónyuge,
los compañeros de la escuela. Y número uno, pues buscar a Dios. Decir, Padre, aquí estoy delante de ti y me he dado cuenta que fui rechazado, que fui lastimado. Lo acepto, sí tengo esa situación en mi vida, pero necesito de ti, necesito tu ayuda. Por favor, te ruego que me sanes. Pero el proceso de sanidad va a empezar cuando tú lo reconozcas y perdones a esas personas que te lastimaron, que te marcaron en tu alma. ¿Sí? Que puedas tú entregar ese rechazo. Padre, me rechazaron, yo te entrego esto, yo no puedo cargarlo más. ¿Sí? Y debes de aceptar que Dios te ama y te acepta tal y como tú eres, que no necesitas hacer cosas para que Dios te acepte. Dice un salmo, el 51, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza. Y si nosotros llegamos con esa humildad, Padre, aquí estoy, reconozco que estoy así, destrozaron mis emociones, me lastimaron con el rechazo. Solamente tú, Padre, me puedes sanar. Solamente tú puedes cerrar esa herida y sanarla. Reconocer que es Dios. Que hay cosas que nos toca hacer, como ahorita lo que acabo de decir, de reconocer eso. Pero también hay otro punto, debes de aceptarte tal y como eres, delante de Dios. Padre, yo me acepto tal y como soy yo. Así como me has creado, yo me acepto. Si yo me empiezo a rechazar, entonces te estoy rechazando a ti porque Él es el creador. Perdóname si te rechacé a ti porque yo me rechacé, perdóname. Debes de aceptarte tal y como eres, pero también debes de perdonarte los errores que cometiste en el pasado, porque hay personas que se rechazan a sí mismos por sus errores que hicieron en el pasado. Necesitas perdonarte a ti mismo para que no cargues toda esa culpabilidad en tu vida. Por eso es importante el podernos perdonar a nosotros mismos. ¿Sí? Y cuando nosotros nos acercamos a Dios de esa manera sencilla y humilde, empieza el proceso. Empieza ese proceso de perdonar y mantenerse en esa actitud del perdón, porque el perdón también es como la fe, por fe y para fe. El perdón es en este momento y yo me mantengo en ese perdón, me mantengo, ¿ok? Entonces, mis amados, es esto, de veras que sin Dios no lo podemos hacer. Yo reconozco en lo personal que si Dios no hubiera intervenido en mi vida, no hubiera sido sanado, mi alma a ser integrada totalmente. Doy gracias a Dios por su amor que me ayudó y me ayudó a salir adelante. Pues bueno, esta es la herida de rechazo, ¿sí? Cuáles son los resultados y cómo salir, ¿sí? El cómo salir, y por supuesto, remarco, es el perdón a las personas que te lastimaron, también el perdón, porque a veces las personas se rechazan por los errores del pasado. Perdónate a ti mismo también. Y Dios va a empezar ese proceso en tu vida. Y que ahora sí que es un proceso. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que estar trabajando en nuestro pensamiento de amarte a ti mismo, amarte como eres, para poder amar a los demás. Y también poder aceptar el amor cuando te lo den, que te den un abrazo, que te hagan algún detalle, recíbelo, déjate amar, ¿sí? Y vas a ver que tu madurez va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, ¿sí? Porque una de las consecuencias es la inmadurez emocional. Por eso cuando somos sanados, empezamos a madurar. Y esta es una de las razones por la que en el matrimonio pueden llegar a romperse, porque son dos personas inmaduras o una persona inmadura y la otra sí está madura, pero necesitamos a dos para que esto se pueda solucionar. Y es posible que la persona inmadura tiene problemas de rechazo que viene arrastrando desde su pasado. Entonces, pues bueno, esto es la herida de rechazo y como ya les dije, tenemos que seguir aprendiendo. Hay más cosas por aprender, pero ahora tenemos no tan solo detectar las heridas, sino ahora tenemos que ver el proceso
qué hacer para cambiar nuestras maneras de pensar, qué hacer para cambiar cosas que no nos dejan crecer, que nos tienen atados al pasado. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no te lo pierdas porque pues apenas esto comienza. ¿Sí? Estamos en el primer módulo y hay mucho, mucho por aprender para ser mejores personas cada día. No personas religiosas, sino mejores personas que honran a Dios con su estilo de vida, con una calidad de vida, ¿sí? Y pues bueno, hasta aquí llegamos en cuanto al tema del rechazo.